Capítulo 92. De locas. Ah, ¿sí? Llegas tarde, Doflamingo. Kizaru tomó la iniciativa de llamarlo, casi haciendo que el Jaxa celestial se riera de rabia. ¿De verdad este tipo no tenía conciencia de sí mismo? Como si no supiera exactamente por qué Doflamingo llegaba tarde. Déjate de tonterías. Devuélveme a bebé 5 y haré como si nada de esto hubiera pasado. Doflamingo se desplomó en la silla frente a Kizaru. Por primera vez en su vida, el infame pícaro del inframundo se había topado con alguien incluso más desvergonzado que él. Kizaru no solo había saqueado su barco, sino que también se había llevado a Bailey 5, alguien a quien Doflamingo consideraba familia. Si tuviera alguna posibilidad de ganar, habría peleado con Kizaru en el acto. ¿Qué, Bailey 5? Acusar falsamente a un almirante de la marina es un delito grave. Kizaru advirtió severamente, ya haciendo planes para que la pequeña sirvienta cambiara su nombre. Había muchas opciones disponibles. Ram, Rem, Chocolate, Vainilla, Elie, Mari, Rine. Una vez que tuviera un nuevo nombre, si Doflamingo todavía insistía en hacer un escándalo, a Kizaru no le importaría enseñarle exactamente lo que significaba ofender a un almirante. Bastardo. No te hagas el tonto. Bailey 5 es mi familia, no voy a dejar que esto pase. Doflamingo gruñó con los dientes apretados. No podía permitir que alguien tan importante para él cayera en manos de los marines. Peor aún, Bailey 5 conocía muchos secretos sobre la familia Don Quixote y Dressrosa. Con su personalidad, si Kizaru le preguntaba, probablemente lo contaría todo sin dudarlo. Si alguien más hubiera obtenido sus secretos, a Doflamingo no le habría importado demasiado. Después de todo, tenía la protección de Kaido, uno de los 4 emperadores. Pero desafortunadamente, había un puñado de personas en este mundo que no le tenían miedo a Kaido. Y resultó que Kizaru era uno de ellos. Fue precisamente por culpa de Kizaru que Doflamingo se vio obligado a abandonar su plan de esclavizar a la tribu Tontata. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la protección de Kaido no era tan fiable como creía. Vaya, eso suena bastante problemático. Supongo que debería ocuparme de posible problema. Bien, aquí está la decisión del cuartel general, Doflamingo. Te enfrentarás a Barba Blanca 1 a 1. Kizaru no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus intenciones, casi haciendo que Doflamingo tosiera sangre de pura rabia. Incluso para una venganza mezquina, esto era demasiado descarado. Pero no se atrevía a seguir provocando a Kizaru. De lo contrario, ese bastardo podría enviarlo a luchar a muerte contra Barba Blanca. O mejor dicho, Barba Blanca sería quien jugaría con su vida. Bien, ahora que el alborotador se ha callado, hablemos del plan para mañana. Nami, tú te encargas. Al ver que Doflamingo se quedaba en silencio de mala gana, Kizaru asintió con satisfacción, cediendo la palabra a la pequeña Nami. No porque fuera demasiado perezoso para llevar a cabo el plan él mismo, simplemente quería darle a Nami la oportunidad de brillar. Todos. Nami mordió el labio y sacó los documentos del plan de operaciones. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, sintió una malicia abrumadora y escalofriante. HMPH. Doflamingo soltó un resoplido frío. Con su dominio del Haki del Conquistador, podía dirigir fácilmente su presión sobre una sola persona, Nami. Tal vez ya no se atreviera a desafiar a Kizaru, pero eso no significaba que fuera alguien a quien se pudiera mandar. El rostro de Nami palideció y su cuerpo se tambaleó involuntariamente hasta que Kizaru extendió la mano y la estabilizó justo a tiempo. Tos. Sigue, estás bien. Kizaru se aclaró la garganta y una presión abrumadora, al menos 10 veces más fuerte que la de Doflamingo, cayó sobre el Jaxa celestial. La cara de Doflamingo se puso roja como un tomate, las venas se le abultaron en la frente como si estuviera soportando el peso de una montaña entera. Olvídate de apuntar a Nami, solo respirar se convirtió en una prueba. Las áreas operativas de las que serás responsable mañana. Nami respiró profundamente y reanudó su informe sobre el despliegue de los señores de la guerra por parte de la armada. El almirante de flota Sengoku no tenía intención de ser indulgente con ellos. A diferencia de Kizaru, quien los trataba abiertamente como carne de cañón, Sengoku era igual de despiadado en sus asignaciones, colocando a estos combatientes no pertenecientes a la marina directamente en las líneas del frente más peligrosas. Pero los señores de la guerra ya lo esperaban. Su confianza en su propia fuerza les hacía creer que no correrían ningún peligro real.
Moría, por ejemplo, tenía motivos ocultos. Planeaba aprovechar el caos para recolectar los cadáveres de poderosos luchadores de ambos bandos. Miauk, por otro lado, era aún más ambicioso. Quería presenciar la fuerza del llamado hombre más fuerte del mundo. Barba Blanca. Aunque Barba Blanca no era un espadachín puro, manejaba una de las 12 espadas de grado supremo Murakumo-Hiri. Como compañero portador de la espada suprema, Miauk estaba genuinamente interesado en enfrentarlo. Una vez que Nami terminó de delinear las asignaciones de batalla, Kizaru se puso de pie, envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Hancock mientras salía del salón de recepción. Con su autoridad, podría llevar a Hancock a pasear por Marineford. ¿Y los demás señores de la guerra? Tuvieron que quedarse quietos, incluido Doflamingo. Ni siquiera su linaje de dragón celestial le permitiría vagar libremente por el cuartel general de la Marina. Grieta. En el momento en que Kizaru salió del pasillo, la silla debajo de Doflamingo finalmente cedió, rompiéndose en pedazos bajo la presión. Daños materiales. Nami, ¿cuánto cuesta una de estas sillas? Kizaru se giró, claramente esperando esto. Sí, las sillas del salón de recepción se adquirieron a 8.700 berries cada una. Nami hojeó su pequeño cuaderno. Como tesorero de Kizaru, conocer los costos exactos de adquisición de los recursos marinos era crucial. Ser estafado por los proveedores era una cosa, pero no obtener beneficios de esas compras. Eso sería una pérdida imperdonable. Ah, entonces 8,7 millones de bayas. Redondeemos, incluyendo los gastos de transporte. 100 millones de bayas. La cuenta va para Dressrosa. Sin objeciones, ¿verdad, Doflamingo? Kizaru sonrió mientras se dirigía a él. Ningún problema. Todavía luchando bajo la presencia opresiva de Kizaru, Doflamingo apenas pudo pronunciar las palabras entre dientes apretados. Genial. Asegúrate de pagar en un plazo de 3 días hábiles. Los pagos atrasados generan un cargo por demora del 50% diario. Kizaru se acarició la barbilla, considerando brevemente retrasar la factura solo para acumular penalizaciones. Pero al final decidió no hacerlo porque era demasiado descarado. Ahora bien, si fueran 10.000 millones o 100.000 millones, valdría la pena. Uf. Uf. Ese monstruo. Cuando la presión sofocante desapareció de repente, Doflamingo jadeó en busca de aire, su expresión era una mezcla de sorpresa e inquietud. Siempre había considerado que los almirantes marinos y los emperadores piratas eran monstruos. Pero incluso Kaido, uno de los seres más fuertes que existen, no pudo reprimirlo tan fácilmente con su mera presencia. Qué vergüenza, Doflamingo. Moria se burló con evidente alegría por el mal ajeno. Los señores de la Guerra del Mar nunca se llevaban bien, y Moria, posiblemente el más débil de ellos, a menudo había sido menospreciado por Doflamingo. Ahora que tenía la rara oportunidad de presenciar a Doflamingo haciendo el ridículo, no había forma de que pudiera contener su burla. Uf. Ya verás, Moria. Doflamingo sonrió amenazadoramente. No tardaría mucho en que ese maldito murciélago aprendiera lo que era el verdadero arrepentimiento. Al mismo tiempo que Kizaru se reunía con los señores de la guerra, dentro de la oficina del almirante de flota. Un hombre alto y demacrado estaba de pie junto a la ventana, con su túnica blanca cubriendo su cuerpo. Sus mejillas hundidas estaban adornadas con una larga barba de cabra, y su melena parecía la de un león. Mientras miraba hacia la plaza de Marineford, una sonrisa fría tiró de sus labios. La fuerza militar de la Armada ha crecido significativamente desde que me fui. No me extraña que tengan el coraje de provocar una guerra contra los emperadores piratas. Se acarició la barba blanca. Sus pupilas reptilianas brillaban con malicia. Si Kizaru hubiera estado presente, habría reconocido instantáneamente a este hombre, el ex candidato a almirante, Witherran de Locas. Si planeas correr a Gorosei con tu pequeño informe, tendrás que esperar hasta después de la ejecución. Hasta entonces, seguirás las órdenes. Fuiste marine, deberías saber las consecuencias si desobedeces, de Locas. Sengoku metió casualmente en la boca de su mascota, la cabra, un informe que acababa de leer, con un tono indiferente. Si no fuera por la necesidad de mantener bajo control al ejército revolucionario, no habría tolerado tratar con escoria como de Locas. Sin importar la facción, aquellos que traicionaban a sus camaradas eran vistos como basura irredimible.
Y la habilidad de Delocas era especialmente detestada. Podía robar los poderes de la fruta del diablo y hacerlos suyos. Las víctimas de su habilidad perderían permanentemente su voluntad, convirtiéndose en nada más que extensiones de la forma bestial de Delocas. En aquel entonces, Delocas había puesto sus miras en la fruta Glin Glin de Kizaru solo para ser derrotado y expuesto por completo. Originalmente, había sido sentenciado al infierno eterno de Impel Down, pero gracias al CP0, logró escapar de ese destino. Jajaja. Como era de esperar de Buda Sengoku. La supuesta justicia que reina en el mundo. Es tan autoritaria. Relájate. Ya que acepté ayudarte, no te decepcionaré. Sin embargo, una vez que termine la ejecución, saldaré cuentas con Kizaru. Delocas se burló. A pesar de ser solo un candidato a almirante en ese entonces, había sido una estrella en ascenso incluso antes de Sengoku. Si se contara la antigüedad dentro de la armada desde el momento del alistamiento, sus credenciales estaban a la par con las del exalmirante de flota Kong. Esa fue parte de la razón por la que perder contra Kizaru había sido una humillación tan insoportable. Un marine más joven, al que consideraba nada más que un recipiente para su próxima habilidad, lo había derrotado tan decisivamente que no tuvo más opción que huir al CP0. Haz lo que quieras después de la ejecución de As del Puño de Fuego. Advirtió Sengoku con la mirada fija. Pero si intentas algo antes, te aniquilaré personalmente. Ni siquiera tu estatus CP0 te salvará. La voz de Sengoku era helada. Cuando la verdadera naturaleza y habilidad de Delocas fueron expuestas, la armada finalmente entendió lo que les había sucedido a todos los usuarios de la fruta del diablo que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. El tipo Zoan de Delocas. Fruta oveja, modelo mítico. Quimera, le permitía poseer un poder de cada categoría de fruta del diablo. Logia, Paramecia y Zoan en cualquier momento. Aunque no podía desarrollar más las habilidades robadas, podía reemplazarlas continuamente, haciéndose más fuerte con cada nuevo poder que conseguía. Después de que Kizaru derrotara a Delocas, una investigación interna confirmó que al menos 14 usuarios de frutas del diablo desaparecidos habían sido víctimas de él. Uno de ellos, un capitán de la marina en ese momento, había sido un subordinado de confianza del propio Sengoku. Si no hubiera sido por el panorama más amplio, Sengoku habría enviado personalmente a este monstruo directamente al infierno hace mucho tiempo. Jajaja. Lo tendré en cuenta, almirante de flota Sengoku. Delocas se burló. No cometería el error de provocar a Sengoku antes de ajustar cuentas con Kizaru, pues forzar demasiado su suerte sería suicida. Ese tipo es tan repulsivo como siempre. Después de que Delocas finalmente se fue, el vicealmirante Tsuru suspiró con desdén apenas velado. Cuando Delocas desertó de la marina, nadie intentó detenerlo y con buena razón. Incluso antes de que se revelara su habilidad, había sido universalmente despreciado. Cuando fue enviado a Impel Down, innumerables marines celebraron su caída. Tendremos que soportarlo por ahora. Sengoku se frotó las sienes, su irritación era evidente. Desde el momento en que solicitó refuerzos a los Gorosei, sospechó que enviarían a Delocas. 1. La fuerza de combate de Delocas estaba a la altura de la de un almirante, lo que lo convertía en un refuerzo viable. 2. Como ex candidato a almirante, estaba más familiarizado con las tácticas de batalla de la marina que cualquier otra persona. 3. Lo más importante es que su presencia sirvió como correa para los marines. Incluso el gobierno mundial estaba preocupado por el creciente poder de la armada. Una fuerza de 100.000 marines de élite no solo era un elemento disuasorio para los piratas, sino que era una amenaza potencial para el propio gobierno. Si alguna potencia militar podía desafiar al gobierno mundial, no eran los piratas ni el ejército revolucionario, sino la armada. Ni siquiera los 4 emperadores juntos podrían compararse con millones de personas armadas y miles de buques de guerra bajo la bandera de la marina. También debemos asegurarnos de que Kizaru no se lo tome tan a pecho. Le recordó Tsuru. Cuando Delocas se unió al CP0, se enfureció muchísimo. No solo Kizaru, innumerables marines habían despreciado a Delocas. Su exposición había sido una traición devastadora, que dejó cicatrices amargas. Incluso la deserción de Monkey D. Dragon fue impulsada en parte por los crímenes de Delocas.
La Armada tenía la intención de encarcelar a De Locas, pero en lugar de eso, él escapó a todo castigo al desertar al CP0, obteniendo una posición de alto rango supervisando la misma organización que había traicionado. Si Kizaru no lo hubiera perseguido y golpeado hasta casi matarlo, De Locas habría seguido antagonizando a la Armada solo para demostrar su lealtad a los Gorosei. Yo me encargo, dijo Sengoku con decisión. Mientras Dragón no interfiera con la ejecución, no hay necesidad de revelar a De Locas en absoluto. Sengoku no tenía intención de desplegar De Locas a menos que fuera absolutamente necesario. Su plan de batalla contra Barba Blanca ya estaba sellado. De Locas era solo una póliza de seguro de último recurso. Liberarlo prematuramente desmoralizaría a los marines y correría el riesgo de crear otro dragón. Capítulo 93. Nuevo miembro. De regreso a su oficina, Kizaru impartió la justicia. De su bastón de justicia, disciplinando a su tesorero, a su joven doncella y a la pirata recién llegada. Al final resultó que, incluso con las tres fuerzas unidas, solo pudieron retrasar su inevitable derrota por un breve momento frente a un poder absoluto abrumador. Buru buru. Buru buru. Justo cuando Kizaru disfrutaba de la satisfacción de su victoria, el den mushi de su oficina sonó en un momento extremadamente inoportuno. ¡Qué problemático! Hola, soy Kizaru. ¿Qué necesitas? Kizaru chasqueó la lengua con fastidio, pero aún así contestó la llamada. Jajajaja, soy yo, Lord Kizaru. Para ligera sorpresa de Kizaru, la voz del otro lado no pertenecía a nadie menos que Big News Morgan, una voz tan distintiva que una vez escuchada, era imposible olvidarla. Aunque Kizaru y Morgans tenían una relación de trabajo y Kizaru incluso tenía una participación del 30% en el periódico World Economy Newspaper, rara vez se contactaban directamente. Ni hablar del hecho de que Morgans había llamado a la oficina de Kizaru. Fuera de los miembros de alto rango del cuartel general de la Marina, menos de 10 personas en el mundo conocían este número y la mayoría de ellos eran subordinados directos de Kizaru. Para alguien como Morgans, no habría sido difícil obtener el número, pero llamar directamente significaba que la noticia era urgente. ¿Morgans? ¿Qué quieren? Kizaru levantó una ceja, pero rápidamente comprendió lo que el gran pájaro buscaba. Jajajaja. Donde hay grandes noticias, los Morgan nunca faltan. La risa de Morgan estaba llena de emoción. La ejecución de Fire Fistace fue, sin duda, el mayor acontecimiento de los últimos 20 años, solo superado por la ejecución del rey pirata, Gold de Roger. En aquel entonces, el periódico World Economy Newspaper había saltado a la fama al informar de cerca sobre la ejecución de Roger. Ahora, Morgans planeó utilizar la ejecución de Ace como la noticia más importante, consolidando su monopolio sobre toda la industria de las noticias. ¿Ya lo sabes? Kizaru levantó una ceja ligeramente. La ejecución de Ace, incluso teniendo en cuenta la participación de Barba Blanca, no fue suficiente para entusiasmar tanto a Morgan. Ese pájaro nunca se movía a menos que hubiera un gran beneficio para él. Incluso cuando Kizaru ayudó a financiar la fundación del World Economy Newspaper, salvó a Morgans varias veces y lo respaldó financieramente, solo recibió una participación del 30% a cambio. Jajajaja, eso es confidencialidad comercial, señor Kizaru. Morgans no estaba dispuesto a revelar sus fuentes. Su capacidad para conseguir grandes noticias en exclusiva provenía de su vasta red de informantes, una red a la que incluso Kizaru, de alguna manera, contribuyó. Después de todo, Kizaru le había proporcionado muchas pistas noticiosas exclusivas anteriormente. TSK, si ya me llamas, supongo que estás bastante cerca de la verdad. Bien, te lo confirmo. As del Puño de Fuego es el hijo de Roger. Kizaru lo admitió casualmente. En ese momento, cuando faltaban menos de 2 días para la ejecución, mantenerlo en secreto ya no importaba. Me encantan los marines. Qué lástima que la fecha de ejecución no sea la misma que la de Roger. Morgans probó las aguas. Que Ace fuera el hijo de Roger ya era una gran noticia, pero para maximizar su impacto, necesitaba tiempo para elaborar la cobertura perfecta. Sigue soñando. A menos que puedas convencer personalmente a los 5 ancianos o donar cientos de miles de millones de vallas en suministros a la armada, ni se te ocurra hacer cambiar de opinión al almirante de flotas en Goku. Kizaru puso los ojos en blanco.
Morgan se estaba adelantando a los acontecimientos. Si se atrevía a sugerir cambiar la fecha de ejecución en la cara de Sengoku, quedaría aplastado en un panqueque emplumado en cuestión de segundos. Sengoku odiaba que sus decisiones fueran influenciadas por fuerzas externas. Si los mismos 5 ancianos ordenaron un cambio, eso era una cosa, pero para un simple magnate de las noticias como Morgans, siquiera pedirlo no era nada menos que un suicidio. Jajaja, qué lástima. Tan poca gente entiende el verdadero poder de las noticias. Esto podría sacudir al mundo entero, pero se desperdiciaría mucho impacto potencial. Morgan suspiró decepcionado. Si los marines hubieran estado dispuestos a cooperar, podría haber exagerado la ejecución del as del puño de fuego aún más que la ejecución del rey pirata, Roger. Desafortunadamente, las conexiones de Morgan aún no habían llegado a los 5 ancianos, y no había forma de que pudiera donar cientos de miles de millones de vallas en suministros. Incluso si vendiera toda su empresa de periódicos, no se acercaría a ese valor. Basta de tonterías. No me llamaste solo para quejarte, ¿verdad? Kizaru habló con impaciencia. Si no fuera por la valiosa red de inteligencia de Morgan, no habría perdido tanto tiempo hablando con él. Jajaja, tan astuto como siempre, señor Kizaru. Quiero concertar una entrevista exclusiva con el as del puño de fuego. Necesito que acompañes a mi periodista a una breve reunión con él. Morgans finalmente llegó al punto después de sentir la irritación de Kizaru. Al mismo tiempo, un periodista que llevaba una gorra de béisbol y gafas aterrizó en el balcón de la oficina de Kizaru y golpeó ligeramente su pico contra el vidrio. Claramente, este era el periodista que Morgans había enviado. A diferencia de otros periódicos que dependían de reporteros humanos, el World Economic Newspaper de Morgans contaba con una clara ventaja que le permitió convertirse en la organización de noticias más grande del mundo. TSK, ¿realmente viniste preparado para esto, eh? Kizaru chasqueó la lengua, molesto. Morgan debía estar seguro de que no se negaría. Jajaja, incluso envié un pequeño regalo junto con mi reportero. Morgan se rió entre dientes con picardía. Al momento siguiente, el noticiero que estaba afuera sacó una tarjeta rosa de su pequeña mochila. Con la experiencia de Kizaru, reconoció instantáneamente que era una tarjeta de invitación de primer nivel para Pleasure Street. En los niveles más altos del mercado negro clandestino, la oferta inicial para esta carta era de unos asombrosos 300 millones de berries, e incluso a ese precio, a menudo no estaba disponible. Por supuesto, si Kizaru realmente quería uno, no sería difícil conseguirlo, pero era el gesto lo que importaba. Agradezco el regalo. Kizaru tosió levemente y miró hacia su habitación, asegurándose de que la pequeña Nami y Ankot todavía estaban dormidos. Solo entonces abrió la puerta de cristal y permitió que el periodista entrara. Este pájaro periodista era más grande que un pájaro de noticias promedio, y medía aproximadamente la rodilla en comparación con Kizaru. Sin embargo, no podía hablar. En cambio, llevaba una pizarra para tomar notas, lista para una entrevista escrita. Guardando su regalo, Kizaru dejó que el pájaro de las noticias se posara en su brazo y partió hacia la prisión de Marineford. Poco después del anuncio público de la ejecución de Ace, el almirante de flota Sengoku lo había trasladado de Impel Down a la prisión subterránea de Marineford. Aunque la prisión de Marineford no era tan grande como Impel Down, su seguridad era igual de estricta, o incluso más. Al estar directamente debajo del cuartel general de la Marina, cualquier intento de allanamiento alertaría inmediatamente a los altos mandos de la Armada. Incluso si un Yonko estuviera preso aquí, escapar por su cuenta sería casi imposible. Sin embargo, para Kizaru, estas medidas de seguridad no tenían sentido. Con solo unas cuantas comprobaciones faciales y procedimientos de identificación menores, le tomó menos de 10 minutos llegar a la celda de Fire Fist Ace. ¿Aún no has terminado de sermonearme, viejo? Ya te dije que no me arrepiento. Dentro de la celda, Ace bostezó. Estaba sin camisa, solo vestía unos pantalones andrajosos. Tenía las muñecas atadas con pesadas esposas de piedra prisma marina y las piernas encadenadas a una enorme roca. Comparado con estar encerrado, el verdadero tormento era escuchar los sermones de Garp todos los días. Espera un día más y será la hora de la ejecución. Ah, y Ace es el nieto adoptivo del vicealmirante Garp. Morgan puede saberlo, pero no puede hacerlo público.
Kizaru habló casualmente antes de volverse hacia el periodista y hacerle una advertencia. Independientemente de cualquier otra cosa, el vicealmirante Garp era un símbolo de justicia para innumerables personas. Como marine, Kizaru no permitiría que los Morgan empañaran la reputación de Garp solo para vender más periódicos. Al propio Garp probablemente no le importaría, pero la imagen de un héroe de la marina no podría dañarse. Jaja. El pájaro de noticias asintió, colocando su tablero de escritura en el suelo antes de sacar un cuaderno de su bolso. Luego, miró a Kizaru con ojos grandes y redondos, indicando que estaba listo para comenzar la entrevista. Almirante Kizaru, ¿qué están haciendo? Ace finalmente se dio cuenta de que la persona que estaba frente a su celda no era su abuelo, sino el almirante Kizaru y un pájaro de noticias de gran tamaño. Antes de tu ejecución, alguien quiere entrevistarte. Piensa que es como una charla informal. Kizaru explicó. No había interactuado mucho con Ace. Si esto hubiera sucedido cuando transmigró por primera vez, tal vez habría considerado salvarlo para compensar arrepentimientos pasados. Pero habían pasado décadas desde su llegada a este mundo. A estas alturas, ya fuera Ace o incluso Luffy, no eran más que desconocidos conocidos. Lo que realmente importaba a Kizaru era la justicia de los marines, que había defendido durante décadas. Incluso sabiendo que Ace sería ejecutado al día siguiente, no sintió nada en particular. Esto es un rollo. El abuelo no está aquí para darme la lata, y solo quiero dormir un poco. Ace hizo un puchero. No creía que hubiera mucho que decir. Se había ofrecido a ir tras Teach, solo para ser derrotado. Antes de esto, Teach solo era uno de sus subordinados. Para alguien tan orgulloso como Ace, sufrir semejante pérdida fue un duro golpe. Si aceptas la entrevista, puedo mostrarte este periódico con noticias sobre Luffy sombrero de paja. Esperando que Ace se negara, Kizaru había venido preparado. Sacó un periódico de su bolsillo con naturalidad. Aunque el gobierno mundial intentó reprimirlo, la noticia sobre Luffy sombrero de paja atacando a un dragón celestial se extendió por los mares en poco tiempo. No pasaría mucho tiempo antes de que la recompensa de Luffy se disparara. Considerando su participación en el asalto del ejército revolucionario a Impel Down, la recompensa de Luffy podría incluso superar los 550 millones de bayas de Ace de una sola vez. ¿Noticias sobre Luffy? El rostro de Ace se iluminó de emoción. Se acercó a los barrotes de la celda, intentando ver bien el periódico. ¿Aceptarás la entrevista? No. Solo quiero ver las noticias sobre Luffy. Entonces acepta la entrevista. No. Entonces no habrá periódico para ti. Quiero ver el periódico. Entonces acepta la entrevista. No. Tras un intercambio inútil, Kizaru estaba perdido. No estaba seguro de si era la genética de Rogeros y Garp lo había influenciado demasiado, pero la terquedad de Ace era sin duda comparable a la de Luffy. Ya terminé. Es todo tuyo. Si quieres que acepte la entrevista, tú decides. Exasperado, Kizaru le entregó el periódico al reportero. Ya había hecho más que suficiente. Esto le valía al menos un pase premium para el distrito de entretenimiento de Morgan. ¿Graznido? El pájaro de las noticias tomó el periódico y dudó por un momento antes de simplemente abrirlo y mostrarle a Ace las noticias sobre Luffy. Al ver esto, Kizaru torció la boca. ¿De verdad Ace era tan obstinado? Jajaja. Ese chico, Luffy, sí que hizo algo increíble. Wow, su recompensa casi alcanza la mía. Jajaja. De verdad le dio un puñetazo a un dragón celestial. Genial. Si lo hubiera sabido, le habría dado un puñetazo a uno al pasar por Sabaody. Ace devoró cada palabra del artículo, riendo a carcajadas. No le inmutaba en absoluto que lo encarcelaran y lo condenaran a muerte. Después de leer el artículo varias veces, finalmente se sentó satisfecho. Sabiendo que Luffy estaba a salvo y bien, Ace se sintió aliviado. La muerte nunca fue algo que le temiera. Graznido. El pájaro de las noticias levantó un cartel sobre su cabeza. En él estaba escrito: ¿estaría dispuesto a responder algunas preguntas? Ace miró el tablero y luego asintió casualmente. Claro, adelante. Kizaru se dio una palmada en la cara. Así que Ace no había rechazado la entrevista.
Solo necesitaba ver noticias sobre Luffy primero para empezar a pensar con claridad. Garp tenía una peculiaridad similar. Si quería dormir, ni siquiera la máxima autoridad podía impedirle cerrar los ojos. El noticiero rápidamente escribió su primera pregunta. ¿Sabes que tu padre biológico era el rey pirata, Roger? Mi padre es Barba Blanca. Ace respondió sin dudarlo. Nunca reconocería a ese hombre como su padre. Para Ace, solo Barba Blanca era su verdadero padre. ¿Y el rey pirata Roger? No significaba nada. El pájaro de noticias asintió y escribió su segunda pregunta. ¿Crees que Barba Blanca vendrá a rescatarte el día de tu ejecución? Espero que no lo haga. Ace se quedó en silencio por un momento antes de responder. Sigan adelante. Los guardias lo sacarán cuando terminen. A Kizaru no le interesaba la entrevista de Ace. Dejó al reportero en la celda y regresó a su oficina. Las tres chicas seguían profundamente dormidas. Aburrido, Kizaru abrió el grupo de chat dimensional para ver si alguno de los miembros caóticos tramaba algo. Din. Bienvenida, Xiao Mei, al grupo de chat dimensional. Sin embargo, lo que Kizaru no esperaba fue que justo cuando abrió el grupo de chat, vio una notificación de que un nuevo miembro se unía. No había pasado mucho tiempo desde que Steaz se unió al grupo de chat, y otra recién llegada había llegado. Lo que antes era un grupo casi vacío con solo unos pocos miembros ahora daba la bienvenida a su 11º miembro. Capítulo 94. Xiao Mei. Kobayashi. Bienvenido, recién llegado. Lanza confeti. Aya Ibara. Otro recién llegado tan pronto. El Tiguger de @wanabeludfen, perro tonto, ven a reconocerlo. Abrazamuslos de aspirante a Ludfen. Maldita seas, chica de lengua tóxica. Xiaomi Mei. Ah, espera, ¿es esta la Xiao Mei en la que estoy pensando? Batalla Celestial. Ciudad Utan. Alianza Ian. Alianza Tianfu. ¿O dominio de la llama infinita? En el mundo de la estrella tragada, Random tenía una expresión compleja. No estaba seguro de qué época había venido esta Xiao Mei. Ella era otra persona que se aferró al muslo del protagonista. Pero a diferencia de él, no necesitaba hacer nada. Solo tenía que esperar a que su primo se convirtiera en un dios Dou, y su fuerza se dispararía a un santo Dou. Mientras tanto, a pesar de autodenominarse un fanático de Ludfen, nunca lo había conocido en persona. Si Kizaru no hubiera tenido la amabilidad de prestarle una fruta del diablo por adelantado, seguiría siendo un completo debilucho. Pensarlo le daban ganas de llorar. A veces la distancia entre las personas era mayor que la que había entre humanos y perros. Afortunadamente, la respuesta de Xiao Mei le permitió respirar aliviado. Ambos eran unos debiluchos que aún no se habían enganchado a un protagonista, así que ninguno tenía derecho a menospreciar al otro. Xiao Mei, ¿dónde está este lugar? ¿Quiénes son? Ciudad Utan. ¿Son del clan Jialeo o del clan Aoba? Abrazamos los del aspirante a Ludfen. Explicar esto es un poco complicado. Si Xiao Ian se hubiera unido, no tendría que explicarlo todo, ya que él también es un transmigrante. Xiao Mei. ¿Conoces a mi primo? ¿Conoces a Xiao Ian? Abrazamos los de aspirante a Ludfen. Ay. Chica, ¿cuántos años tienes ahora? No, espera, debería preguntarte cuántos años tiene Xiao Ian ahora. Aya Ibara. Como se esperaba de un sabueso, este tipo puede reconocer a cualquier recién llegado. Fubuki. Al menos esta recién llegada parece más normal que la anterior. Me pregunto de qué mundo es. Kizaru. Otro recién llegado. Bienvenido, bienvenido. Abrazamos los de aspirante a Ludfen, jefe. ¿Cuándo vas a empezar a transmitir en vivo, jefe? Tengo muchas ganas de ver la guerra de Marineford. Xiao Mei. ¿Quiénes son ustedes? El clan Xiao de la ciudad Utan no es un lugar al que se pueda intimidar sin más. Abrazamos los del aspirante a Ludfen. Tratar con cultivadores siempre es un lío. Puedes pensar que somos una organización informal. Cada uno viene de un mundo diferente. El abrazador de muslos de Wanabe Ludfen. Usamos esta cosa llamada grupo de chat dimensional para comunicarnos y ayudarnos unos a otros. Xiao Mei. ¿Puedes hacerme más fuerte? Quiero mejores métodos de ki y técnicas de Dou. ¿Puedo encontrarlas aquí? Aya Ibara. Parece que esta novata es bastante inteligente. Se dio cuenta de las cosas rápidamente. Fubuki.
Ella no es otra maniática de las batallas como Sdeat, ¿verdad? Kobayashi. Novato-san, si quieres hacerte más fuerte, puedes preguntarle al abrazamuslos de aspirante Lu Feng. Sabe un montón. Abrazamuslos del aspirante a Lu Feng. Ja. Hacerse más fuerte no es difícil. Basta con holgazanear durante 20 o 30 años para convertirse en un santo Dou. Uf, qué injusta es la vida. Xiao Mei. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tony Stark. Hola, ¿un miembro nuevo? ¿Buscas fortalecerte? Industrias Stark siempre está a tu servicio. Puedes llevarte a casa el tanque de última generación por solo 300 monedas dimensionales, con 2 cargas completas de munición incluidas. Tony Stark. No importa lo molestos que sean tus enemigos, una explosión los borrará sin dejar rastro. Aya Ibara. Molesto traficante de armas. Tony Stark. Oye, yo financio el laboratorio de investigación. No seas tan duro. Deberías llamarme Tony Stark, el proveedor más excelente del Departamento de Defensa, quien brinda asistencia a sus queridos amigos. Fubuki. @Tony Stark, ¿tienes algo más fuerte? Las armas normales funcionan contra monstruos de nivel lobo y tigre, pero contra los de nivel demonio son casi inútiles. Tony Stark. Claro. ¿Te importaría enviarme algunos detalles básicos sobre esos monstruos? Puedo proporcionar armas con aún mayor potencia de fuego. No importa qué tipo de enemigo sea, siempre que el poder sea suficiente, podremos aniquilarlos. Acompañante del aspirante a Lu Feng. Sí, claro. Los monstruos de nivel demonio aún pueden ser destruidos. Pero los de nivel dragón... Eso es otra historia. Y ni me hables de las amenazas de nivel dios. Acompañante del aspirante a Lu Feng. Tomemos como ejemplo al rey monstruo Orochi y a Goros. Ni siquiera las bombas de hidrógeno serían suficientes para derrotarlos. Mejor envía a Kizaru, lo vaporizaría todo en un instante. Sdeat. Si hay un oponente lo suficientemente fuerte, no me importaría ir en el lugar de Niamo. Acompañante del aspirante a Lu Feng. Un momento. ¿Sdeat tiene un maestro? Maldita sea, qué envidia. Kizaru. @Sdeat, bájale un poco el tono. Usa otro término. Sdeat. ¿Qué? ¿Como amante? ¿Compañero? Kobayashi. Bueno, llamarlo por su nombre también funciona. Pero si lleva un traje de sirvienta, amo. Es totalmente válido. Aibara Ai. ¿Qué tan obsesionado estás con las sirvientas, Kobayashi? Kobayashi. Las sirvientas son lo máximo. Ya sean las de orejas de gato, las de dormitorio, las de baños, las de cafetería o las de cocina, las adoro a todas. En el mundo de batalla a través de los cielos, Xiao Mei miró fijamente el texto en constante cambio en el espejo, mordiéndose el labio inconscientemente. Como persona común y corriente nacida en el continente Douki, su deseo de fortalecerse era inmenso. Desafortunadamente, la familia Xiao era solo un clan de rango medio en la ciudad de Wutan. Si quería una oportunidad de crecer, tendría que depender de sí misma. Ahora, se había topado con algo que realmente podría ayudarla. Estas personas en el espejo afirmaban ser de mundos diferentes, pero Xiao Mei se negó a dejar pasar esta oportunidad. Esa persona mencionó a mi primo, Xiao Yan. Retorciendo un mechón de su cabello rosa entre los dedos, Xiao Mei frunció el ceño. Desde que Xiao Yan perdió su título de genio, se había distanciado deliberadamente de él. Mirando hacia atrás, quizás esa no fue la decisión más inteligente. Después de todo, su padre todavía era el líder del clan, y sus hermanos, Xiao Din y Xiao Li, eran talentos en ascenso. Mientras observaba las increíbles conversaciones en el espejo, Xiao Mei dudó por un largo tiempo antes de tomar una decisión. Fubuki. Un nombre es solo un código. Cambiarlo no lo hará más elegante. Kizaru. Hola, novato, ¿te interesa unirte al sistema de monedas dimensionales del grupo? Puedes obtener 100 monedas dimensionales al mes. Claro que también puedes ganar más vendiendo productos especiales u ofreciendo servicios. Kizaru. Con las monedas dimensionales, puedes intercambiarlas por especialidades de otros mundos, intercambiarlas conmigo por oro u obtener varios suministros de Tonji. Aya Ibara. Si eres lo suficientemente capaz, incluso puedes emitir monedas dimensionales proporcionando garantías de crédito, al igual que Kizaru y cierto traficante de armas. Tony Stark. El tráfico de armas es solo una de las muchas industrias en las que participa Industrias Stark.
Además, Industrias Stark dona una cantidad significativa a la caridad cada año. Llamarme traficante de armas es un poco grosero, ¿no crees? Aya Ibara. Entonces, ¿qué tal un lolicón pervertido que está interesado en las chicas de la escuela primaria? Fubuki. TCH, eso es realmente repugnante. Tony Stark. Oh, no. Tus palabras le han causado un daño emocional severo al pobre señor Stark. Esto está mal. Xiao Mei. Mi primo Xiao Ian quiere preguntar. ¿Alguien sabe por qué su Douki sigue desapareciendo? Un transeúnte intenta abrazar la pierna de Lu Feng. Ya lo sé. Pero primero, déjame confirmar cuál es el nivel actual de Douki de tu primo. Xiao Mei. El Douki de Xiao Ian está actualmente en la 4ª etapa. Pero solía ser el practicante de Dou más joven de nuestra familia en 100 años. Espectador aleatorio intentando abrazar la pierna de Lu Feng. 4ª etapa, ¿eh? Eso suena bien. Espera a que su Douki baje a la 3ª etapa. Entenderás por qué sigue desapareciendo. Xiao Mei. ¿Podrá recuperarse? ¿Su Douki volverá a la normalidad después de que baje a la 3ª etapa? Espectador aleatorio intentando abrazar la pierna de Lu Feng. Sí. Una vez que alcance la 3ª etapa, comenzará su viaje para desafiar al destino, abriéndose camino hasta la cima y convirtiéndose en el legendario emperador de la llama. Xiao Mei. Mi primo Xiao Ian se convertirá en el emperador del imperio Jiang'an. Un transeúnte intenta abrazar la pierna de Lu Feng. No un emperador, sino un dios Dou. Sí, como el rey Dou, el emperador Dou, el venerable Dou, el santo Dou y, finalmente, el dios Dou. En el mundo de Battle de Trough de Avens, Xiao Mei miró fijamente a la persona en el espejo, su voz repentinamente tembló. Xiao Ian, la persona del espejo acaba de decir que te convertirás en un dios Dou en el futuro. Sus ojos llorosos se fijaron en Xiao Ian, y antes de que se diera cuenta, sus mejillas se habían tornado de un profundo tono rojo. Un dios Dou. La persona más fuerte en la historia de la familia Xiao solo había alcanzado el rango de espíritu Dou, y la mayor parte del tiempo, la familia se mantenía unida por los maestros Dou. El actual patriarca, Xiao Zhan, era un maestro Dou de 5 estrellas. Incluso en la ciudad de Wutan, era considerado uno de los más fuertes. Pero ahora, la gente en el espejo decía que su primo Xiao Ian se convertiría en un dios Dou algún día. Xiao Mei, quien admiraba a Xiao Ian como un genio desde la infancia, pero se había distanciado de él tras perder su talento, instintivamente decidió creer en las palabras del desconocido. Dios mío. Yo. El rostro de Xiao Ian estaba lleno de incredulidad. Incluso en su apogeo como el prodigio número 1 de la familia Xiao, nunca imaginó alcanzar el rango legendario de dios Dou. Desafortunadamente, desde su perspectiva, no había nada en ese espejo. Aún así, no creía que Xiao Mei estuviera mintiendo. Después de todo, en cierto modo, la había visto crecer. Esa persona dijo que te convertirás en el emperador de la llama. En el futuro. El rostro de Xiao Mei estaba lleno de admiración y anticipación, una mirada que a menudo le había dado al genio Xiao Ian en el pasado. Pero durante los últimos 2 años, a medida que el Douki de Xiao Ian desapareció misteriosamente e incluso su ciclón de Douki comenzó a deteriorarse, ella se alejó gradualmente de él. Ya veo. La 3ª etapa de Douki, ¿eh? Al ritmo en que mi Douki se desvanece, para la próxima prueba, ya debería ser hora. Una nueva determinación se encendió en los ojos de Xiao Ian. El título de dios Dou parecía demasiado lejano, pero por ahora, solo quería saber quién o qué estaba detrás de la desaparición de su Douki. Adelante, Xiao Ian. Sé que puedes volver a levantarte. Xiao Mei lo animó seriamente, ansiosa por ver el día en que su primo recuperara su antigua brillantez. Lo haré. Xiao Ian asintió. Durante los últimos 2 años, había notado que Xiao Mei se distanciaba de él. Pero ahora, en el peor momento de su vida, aunque sabía que sus motivos no eran del todo puros, seguía estando agradecido. Al menos, Xiao Mei no le había ocultado la existencia del grupo de chat para acercarse a él. En cambio, le había hecho saber que la desaparición de su Douki no era permanente y que, en el futuro, se convertiría en el legendario dios Dou. Kobayashi. Cada vez se unen más recién llegados al grupo. Aya Ibara. No somos muchos. Solo somos 11 hasta ahora, y no todos están activos.
Algunos simplemente se quedan al acecho durante días sin decir palabra. Tony Stark. Más gente es algo bueno. Cada nuevo miembro significa productos especiales de otro mundo, lo que hace que las monedas dimensionales sean aún más valiosas. Aya Ibara. Depende del mundo. El mío, por ejemplo, no tiene nada de especial. No importa cuánta gente se una, no habrá diferencia. Orochimaru. Aibara, tu capacidad de investigación es tu mayor virtud. Si te interesa, tengo muchos proyectos en los que podrías trabajar. Aya Ibara. Alto ahí. Sigo siendo estudiante de primaria. El trabajo infantil es ilegal. Espectador aleatorio intentando abrazar la pierna de Luffy. Ja. La broma es para ti, señorita lengua afilada. En el mundo ninja de Orochimaru-sama, el trabajo infantil no está prohibido. Kakashi se convirtió en Chunin a los 6 años. Allí no se quebrantan las leyes. Aya Ibara. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? En mi mundo no hay trabajo infantil. Kizaru. Espectador aleatorio intentando abrazar la pierna de Luffy. Tengo algo que hacer más tarde, así que asegúrate de explicarle el sistema de moneda dimensional a la novata. Además, pídele que enumere las especialidades comerciables de su mundo. Espectador aleatorio intentando abrazar la pierna de Luffy. Entendido, Kizaru-sama. De hecho, ya conozco casi todo lo que ofrece Batalla Celestial. Hay cosas buenas en ese mundo, pero la novata está demasiado débil ahora mismo. Dudo que pueda aportar algo valioso. Kizaru. Está bien. Todo novato empieza débil y se fortalece con el tiempo. Aya Ibara. Algunas personas se vuelven más fuertes al aferrarse a aliados poderosos y luego se dan la vuelta y se quejan de que los novatos son débiles. Un transeúnte aleatorio intenta abrazar la pierna de Luffy. Maldito seas. Aya Ibara. Kizaru. Bueno, nada de peleas. Todos los miembros del grupo intentamos llevarnos bien. Un transeúnte intenta abrazar la pierna de Luffy. TCH, maldita mujer de lengua afilada. Lo dejaré pasar por el bien de Kizaru-sama. Aya Ibara. Mientras Kizaru estaba sentado en el sofá, observando a los miembros del grupo de chat discutir con una sonrisa divertida, de repente sintió una brisa fragante a sus espaldas. 2 brazos suaves, como de porcelana, le rodearon el cuello por detrás. Señor Kizaru. En el momento en que sintió la suave presión contra su espalda, sus instintos endurecidos por la batalla reconocieron de inmediato esa sensación tan familiar. Hancock, envuelta únicamente en su capa de justicia, se aferró a Kizaru, acariciando su mejilla contra la de él con una mirada de pura satisfacción en su rostro impresionantemente hermoso. Deja de hacer tonterías. Descansa, que mañana todavía tenemos que lidiar con los piratas de Barba Blanca. Kizaru casualmente envolvió un brazo alrededor de la cintura de Hancock y la levantó como una princesa. Hasta el momento, la armada no había localizado a los piratas de Barba Blanca, pero nadie dudaba de que aparecerían para la ejecución de As del Puño de Fuego. Incluso con la influencia de Kizaru, Hancock, como señor de la Guerra del Mar, sin duda sería enviado al frente como carne de cañón. Afortunadamente, con su fuerza actual, siempre y cuando no desafiara imprudentemente a Barba Blanca de frente, Kizaru no estaba demasiado preocupada. Maestro. Todavía medio dormida, Baby 5 intentó sentarse aturdida cuando vio a Kizaru llevando a Hancock al dormitorio, solo para encontrar las largas y hermosas piernas de Nami sobre ella. Nami, completamente agotada por la atención de Kizaru, dormía tan profundamente que ni siquiera el sonido de las monedas de oro cayendo al suelo la despertaría. Vuelve a dormir. Kizaru acarició la cabeza de Baby 5, notando que se sentía como acariciar a un gato grande. Bebé 5 entrecerró los ojos y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Que alguien la necesitara la hacía increíblemente feliz. Kizaru-sama, yo también lo quiero. Al ver esto, Hancock se puso celoso y se inclinó inmediatamente. Baja la voz o despertarás a la pequeña Nami. Sin dudarlo, Kizaru también usó la otra mano para acariciar la cabeza de Hancock. Si Baby 5 era como un felino, Hancock era una serpiente hipnótica y seductora. Incluso la sedosa suavidad de su largo cabello negro rozaba la perfección. De no ser por la férrea voluntad de Kizaru, cualquiera se habría vuelto adicta a acariciarle el pelo. En alta mar cerca de Marineford.
el buque insignia del ejército revolucionario, junto con 3 buques de guerra navales que habían capturado en Impel Down, navegaban silenciosamente en el mar. De pie en la proa, vistiendo una capa con capucha negra, Dragón miró en dirección a Marineford y el East Blue. Aún no habían contactado con los piratas de Barba Blanca. Pero justo cuando el almirante de flota Sengoku estaba seguro de que Barba Blanca no se perdería esta batalla, Dragón ya había preparado su plan para una alianza. En realidad, aunque Barba Blanca se negara a colaborar con ellos, no importaba. Mientras sus objetivos coincidieran, no tendrían que preocuparse por librar batallas separadas. Dragón, no vas a descansar. Velo Betty, con un cigarrillo en la boca, se deslizó por una cuerda desde el puesto de vigilancia. Como la más reciente incorporación a los 5 comandantes del ejército revolucionario, consideraba a Dragón su líder más grande e irreemplazable. Incluso si todos los demás soldados revolucionarios murieran, la pérdida no se compararía con lo que significaría si perdieran a Dragón. Solo los miembros veteranos como Ivankov sabían que, una vez, Dragón había seguido los pasos de cierto almirante de la Marina. No fue hasta que esa persona inexplicablemente decidió detenerse que Dragón tuvo que dar un paso adelante y tomar él mismo la bandera revolucionaria. Me siento incómodo. Justo cuando Velo Betty esperaba que Dragón la ignorara, de repente habló mientras seguía mirando a Marineford. Ah, ¿sí? Así que hasta el criminal más peligroso del mundo ¿puede sentirse incómodo? Ella rió entre dientes. La idea de que Dragón, el hombre tan audaz como para declararle la guerra al gobierno mundial, estuviera ansioso era casi ridícula. Soy una persona común y corriente, después de todo. Además, he apostado demasiado en esto. Los ojos del Dragón estaban llenos de recuerdos. Alguien me dijo una vez que el camino a la revolución nunca es recto. Nuestro éxito será una espiral ascendente, llena de giros y vueltas. Cualquier intento de lograrlo de golpe está condenado al fracaso. En aquel entonces era una persona completamente diferente. Impulsiva, fogosa y ansiosa por un cambio inmediato. Y cuando esa persona decidió dejar de caminar, Dragón casi cortó lazos con él por completo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.